Bueno, pues, ¿puedo? Buenas tardes. En nombre de Ediciones Destino, bienvenidos a la presentación del relato periodístico de unos años apasionantes de Marius Carol, El camarote del capitán. Agradezco una vez más al Centro Blanquerna, cuyo director nos acompaña, poder presentar hoy este libro apasionante. También a los presentadores, al director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, y a la presidenta del Congreso, la señora Meritxell Batet, a la que excuso además porque en algún momento quizá nos tenga que abandonar por cuestiones del Pleno. Ministro, director general del Libro del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por acompañarnos a todos. Para los editores, algunos libros son importantes, otros interesantes, otros exitosos, y hay veces que hay libros que reúnen todo esto y es un orgullo publicarlos. El libro de Marius Carol, El camarote del capitán, entra en esta categoría casi de la felicidad. Yo voy muy rápido porque tenemos presentadores de excepción hoy, pero por una parte es el libro de un testigo de excepción sobre hechos que han cambiado o podrían haber cambiado la historia del país, el director de La Vanguardia desde el año 2013 al 20. Es un libro de periodista, pero es un libro de escritor, de novelista, no porque invente aquí una trama, sino por la manera de escribir. Es el autor de novelas premiadas previamente y es alguien capaz de ponernos no solo en los hechos, sino en el factor humano, en la condición humana de los protagonistas de estos hechos. Yo creo que esto es algo muy brillante en el libro y muy relevante. Finalmente, decir que es un rasgo de la gran edición europea, de la literatura europea, que alguien que ha ocupado un puesto relevante luego dé razón un poco de cómo han ido las cosas a través de un libro. Por todo ello, nos felicitamos al autor, a Marius Carol, y cedo la palabra ya a la presidenta del Congreso. Muchas gracias. A doña Meritxell Batet, adelante, tiene la palabra. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias en primer lugar a Blanquerna y a su director por la acogida, siempre cálida y siempre bien dispuesta para recoger iniciativas de presentaciones de libros como este, a la editorial y al editor, a Mili Rosales. Un placer este reencuentro sorpresivo en Madrid. Y sobre todo pues a Marius Carol, que me propusiera estar aquí presentando este libro, sabiendo, antes de aproximarme a su lectura, pues que iba a ser una lectura placentera, distraída, divertida, con contenido, con anécdotas, con información y sobre todo, como destacaba Emily Rosales, bien escrita, ¿no? Y eso no es poco. Se presume que todos los periodistas deben escribir bien, pero algunos pues escriben mejor que otros, como pasa habitualmente en casi todo. El libro, el título es El camarote del capitán y parece que, aunque la mención al camarote parece que no nos da ninguna pista sobre el qué va el libro, yo creo que, bueno, el término camarote a todos nos evoca alguna película y, por tanto, alguna información sí que nos da sobre qué va el libro. Y efectivamente coincide el desarrollo del libro, grosso modo, con su periodo como director de La Vanguardia. Pero Marius escoge también, ¿no? Como buen director de periódico, escoge hablarnos principalmente, y de eso va el libro, del procés independentista. Y escoge también una fecha, el 1 de octubre. Y en esa elección, y en esa selección, también lo que hace es escoger una perspectiva, pero hay otras perspectivas. Y yo creo que eso, y ya arranco con ese encargo para el autor, eso merece otros libros de Marius Carol para que nos ofrezca otras perspectivas también que creo que pueden ser igual de interesantes o más interesantes incluso que la que nos presenta este libro.
Aunque muchos se puedan sentir tentados sabiendo que el tema del que trata el libro es el procés y que arranca con el 1 de octubre, no huyan del libro, quédense. Yo esa tentación también la pude tener por décimas de segundo, pero efectivamente en cuanto empiezas su lectura rápidamente te engancha y lo que haces es leerlo de un tirón, porque como decía, también su capacidad de presentar anécdotas, de engancharse con ideas y al final de aportarte también reflexiones profundas, hace que te enganches a su lectura con muchísima fuerza y que no puedas parar de leer hasta el final del libro. Claro que aquellos que hemos leído otros libros suyos, otras novelas, o que lo seguimos en los artículos que escribe periódicamente en el periódico, en el diario de La Vanguardia, pues sabemos que efectivamente no nos sorprende que nos enganche su lectura, porque siempre empieza con alguna cita, con alguna reflexión que efectivamente hace que obligatoriamente termines el artículo. Yo, en primer lugar, quería decir que leer a Màrius es un placer. Es un placer. Creo que tiene un estilo muy elegante y, además, su lectura, la lectura de sus textos, libros o artículos, siempre es una lectura fácil. Y creo que es una característica posiblemente de la mayor cortesía que tiene Màrius Carol con el lector. Me parece una cuestión de cortesía. A lo mejor es porque él efectivamente es un hombre elegante y cortés, y así es como se expresa también en sus libros y en sus artículos. Creo que el libro combina también un perfecto equilibrio entre el recuento de hechos, el suministro de exclusivas. Antes lo decíamos, hay muchas cosas que explica el libro que la mayoría no sabíamos, a lo mejor algunos sí, pero los que estamos menos informados pues no conocíamos. El detalle también de las conversaciones, ¿no? Ese preciosismo en las conversaciones, la certera descripción también de los protagonistas y de los interlocutores, y la siempre prudente opinión del autor, que no quiere decir ausencia de opinión, porque creo que eso también es importante destacarlo. La ofrece, pero siempre es prudente. Y también es de agradecer, al menos desde mi punto de vista. Lo hace además trayendo con mesura y plena adecuación fragmentos de textos que han salido publicados en La Vanguardia de la mano, muchos de ellos, de su equipo. Y nombra mucho a su equipo. Salen constantemente Lola García, Isabel García Pagán, Miquel Molina, Manel Pérez, Viatger Moix, Jordi Juan, Sergi Pàmies, Antoni Puigvert, Pedro Madueño y Enric Juliana, por supuesto, con quien comparto esta presentación y que siempre es un placer también compartir mesa y reflexión. Y en el libro incluso aprendemos que es uno de los que entrega los artículos más tarde. Sí. Eso también ha sido, digamos que una curiosidad desvelada para aquellos que tenemos este tipo de curiosidades. Un director que confirma así, entre otras de sus características distintivas, el hecho de que cuenta con su equipo. Es decir, que huye de ese prototípico director que algunos podemos tener en la cabeza de solitario y divo. Para nada. El camarote del capitán Carol, estaba lleno de gente, no desordenada y caótica, pero sí con las puertas abiertas, e incluso salía cada día para ir a buscar ese intercambio de opinión y de reflexión. Y creo que eso también dice mucho de su manera de trabajar y de su manera de entender la profesión. No me resisto a señalar también otro hilo que puede antojarse menor, pero creo que es importante, y es que en el libro también se da una importancia capital a las comidas, a los restaurantes, a los platos selectos de los que el autor disfruta, porque esa es otra característica. A Màrius Carol le gusta vivir, le gusta la vida y sabe disfrutar de la vida. Y eso me ha hecho recordar
también, y quiero traerlo a colación, un artículo que publicaba este sábado Daniel Fernández, en el que hacía una reflexión sobre la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que parece que hay que renunciar, porque es signo de pureza, el renunciar a la felicidad, que era una cosa, no recuerdo muy bien, ¿no? De vacas, de mujeres, de ingleses. Y yo no sé si es el lado femenino de Marius Carol, pero hay esperanza, Daniel, hay gente que sigue buscando la felicidad y creo que eso es muy importante para la humanidad. Además de elegante y cortés, Marius es empático. Y creo que es importante destacar esta cualidad, que es muy propia, como decía, de su autor, pero en cambio es muy ajena a nuestra época. Es muy ajena a nuestra prensa y muy ajena a nuestra política. A los dos, yo creo. Una cualidad que a mí misma, y lo confieso también abiertamente, a veces me resulta difícil mantener en el contexto del procés. Mantener la empatía en el contexto del procés me cuesta. Pero en todo caso creo que es un signo distintivo y de admiración que hay que destacar del autor. Es el libro de un periodista empático, pero periodista, por encima de cualquier cosa, que pretende entender y hacer entender a sus protagonistas. No es el discurso de un político que quiere convencer, ni es una sentencia de un juez que debe juzgar. Y eso también me permito destacarlo porque creo que es importante distinguir esos distintos papeles, esos distintos roles y funciones que demasiado a menudo se han confundido en estos últimos años y no siempre han estado presentes los tres en el momento adecuado. Creo que el periodismo es una cosa, la política es otra y los agentes judiciales, la justicia, pues es otra distinta. Por esas razones también un libro de diálogos que se dedica a descubrir a los otros y no a presentarse a sí mismo. Es el libro que recuerda el concepto de periódico, de prensa, precisamente como un espacio compartido con el otro, como un lugar de encuentro y de referencia para todos. Si alguien creía, y razones tiene, no le faltan, que la prensa como espacio de encuentro es cosa del pasado, quizás este libro le devuelva también la fe en ese elemento central de la democracia. Y ese elemento tampoco me parece menor y, por tanto, incentiva también a la lectura del libro. Por otro lado, en el libro se suscitan reflexiones interesantes. Yo diría que la definición que encaja más con este libro es que es un ensayo político sobre, efectivamente, las políticas del procés, como decía. Y un ensayo, efectivamente, no se mide solo por su estilo ni por su voluntad empática, a la que he hecho referencia, sino que se mide por su capacidad para interpelar al lector y suscitar sus reflexiones a partir de las del autor. Y las cuestiones y reflexiones que plantea el libro no son pocas y de ellas, además, creo que se pueden extraer conclusiones importantes, conclusiones muy importantes. En ese sentido, también me parece, por tanto, una muy buena obra. Decía que es un ensayo, pero en cambio dedica el libro a la historia del procés, que parece más una novela. Hay emociones, hay personajes carismáticos, donde el carisma personal es muy importante, hay heroísmo, hay sacrificio, hay giros inesperados, hay sorpresas, hay dramas. Por tanto, toda una serie de componentes no propias de un ensayo político, sino más bien componentes novelescos. Por tanto, es un ensayo político con mimbres novelescos. Hay, desde mi punto de vista, demasiada emoción y poca razón. Y eso es lo que define, de alguna manera, también todos estos años de procés que hemos vivido. Precisamente por esa sobredosis de emoción ha quedado patente la necesidad de una política que se reveló ausente en los principales protagonistas. Y ese fue un problema, ha sido un problema. Quizás sigue siendo un problema. ¿Y por qué la necesidad de la política?
Pues porque no hay política sin diálogo que exige respuesta, respeto y empatía hacia el otro, porque la política demanda conciencia, responsabilidad y prudencia para evitar errores por acción y por abstención, y por tanto, si eres consciente de que estás ejerciendo política, tendrás también mucho más presente ese sentido de la responsabilidad, porque política es necesaria esa política no en lugar de la justicia o en lugar de la manifestación ciudadana, pero sí, al menos, junto a ellas, y muchas veces han quedado solo las otras dos patas y la principal ha desaparecido, y porque la política tiene que ser entendida como un instrumento de gobierno y de resolución de conflictos y no solo ni principalmente como un instrumento electoral. Hay que ganar elecciones, hay que hacer campañas electorales, eso es inevitable, pero esa no es la principal función de la política. Ese es el medio para después, desde las instituciones, hacer política. En segundo lugar, en la narración de Marius llama la atención la importancia de las personas y de sus apoyos más cercanos en su entorno personal y en su partido. Una importancia que termina desplazando, desde mi punto de vista, y creo que el autor lo refleja así, que termina desplazando por completo la de las instituciones en que se integran. Ha sido un tiempo en el que se ha abandonado la voluntad de expresar la complejidad de la realidad, se ha abandonado la pluralidad de soluciones, la voluntad de garantizar los puentes entre partidos y de dejar claras las consecuencias y responsabilidades de los actos. Y eso creo que ha sido un problema. Esas mismas personas, esos muchos protagonistas del libro que refleja Marius Carol, no han sido capaces de respetar y hacer fructificar las instituciones en que se integran y que han sido llamados a representar. En tercer lugar, y es un recordatorio importante para periodistas y ciudadanos, es que las decisiones las toman personas concretas. Bueno, para periodistas, ciudadanos y para todos, ¿no? En general. El procedimiento de adoptar esas decisiones, su contenido y el momento y la oportunidad de las mismas obedecen en gran medida a las personalidades de sus autores, a su capacidad de escuchar a otros, a la capacidad de valorar distintas opciones, de resistir las presiones propias y de encontrar respuestas efectivas. Y creo que esa realidad no la podemos olvidar. No podemos olvidar la importancia de la selección de los representantes y responsables públicos, la importancia y las diferencias entre quienes optan a los puestos de dirección y gobierno. Hay un momento en el libro, de hecho es un capítulo en el que el autor, Marius Carol, afirma que la suerte de Tarradellas fue que no existía Twitter. Claro, es muy fácil hacerse la pregunta contraria. Uno puede dudar que Tarradellas se hubiese dejado llevar por Twitter. Nunca lo sabremos, ¿no? Es una pregunta sin respuesta, pero creo que estamos obligados también a hacer esa reflexión. En cuarto lugar, Carol no cae en el maniqueísmo de los bloques que ha simplificado la percepción de muchos ciudadanos hasta la caricatura. Ni Cataluña ni España se dividen entre constitucionalistas e independentistas, sino que dentro de cada una de esas calificaciones existen diferencias enormes. Y todos lo sabemos en realidad, ¿no? Existen diferencias enormes muy superiores muchas veces a las que presuntamente dividen el bloque. Todos sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista no son lo mismo y todos sabemos, y creo que cada vez queda de manera más palpable en los acontecimientos que estamos viviendo en vivo y en directo, que Junts y Esquerra Republicana no son lo mismo. Y a eso el autor también le dedica mucha reflexión. Cruzando la divisoria entre independentistas y constitucionalistas hay múltiples líneas de unión que acercan mucho más a unos y otros. Y como dice el autor, el director del periódico escoge.
Cada director de medio, cada político, cada persona, cada ciudadano, en definitiva, escoge también enfatizar unas divisorias e ignorar otras. Y creo que ser conscientes de ello y de las consecuencias de dicha elección es muy relevante. Y hacernos pensar sobre eso, pues creo que es interesante. Nuestra sociedad no se divide objetivamente entre dos posiciones. Somos nosotros, los medios, los políticos, las asociaciones, los que tienen tribuna en un periódico, los tertulianos, los opinadores en general, quienes ignoramos las muy distintas divisorias y líneas de unión entre opciones muy diversas y plurales y seleccionamos precisamente una por encima del resto, polarizando nuestra sociedad hasta extremos que ya empezamos a conocer y a sufrir. En definitiva, yo creo que en el libro Marius Carol reivindica dos cosas muy importantes. Reivindica, por un lado, el diálogo, la política y la complejidad, y reivindica también el periodismo. Y es una reivindicación profundamente coherente porque esa ha sido precisamente su tarea frente a la vanguardia. Yo creo que no exagero si digo que a Marius le debemos haber recuperado la vanguardia como el diario de referencia que había sido y que vuelve a ser, porque vuelve a ser un medio caracterizado por el respeto, por la apertura y el pluralismo. Y creo que en un medio de comunicación eso no es poca cosa. El libro reivindica, pues, a los periódicos y a los medios en general, igual que reivindica también a las instituciones. Y me quedo con ese paralelismo. Frente a las redes sociales, cuya virtualidad es que cada uno manifieste su posición con un acceso fácil y amplio, los periódicos permiten algo muy distinto. La configuración de referentes, de espacio de autoritas, la de integración de posiciones y, sobre todo, posibilitar la pluralidad de posiciones e ideas y situar a cada lector ante posiciones distintas a las suyas y entre sí. De la misma manera, creo que la deliberación, la negociación, la capacidad de llegar a acuerdo y la capacidad de llegar a grandes consensos se dan en las instituciones y no se da en las calles. Y creo que ese paralelismo entre medios y redes sociales e instituciones y calles también es otro elemento sobre el que es bueno reflexionar. Debemos recordar que el proceso independentista, de todas maneras, no se originó y desarrolló en el vacío. Es verdad que el libro empieza en un punto, porque en algún punto hay que empezar, pero hay un pasado. Lo hizo precisamente construyéndose sobre el aval de múltiples instituciones públicas y privadas que no consideraron necesario o asumible, que no se atrevieron, quizás, a soportar la presión de contribuir a una presunta unanimidad. Editoriales conjuntos, micrófonos ofrecidos para manifestaciones de muy dudosa autoridad, declaraciones institucionales constantemente ajenas al ámbito de las propias instituciones y un largo etcétera que ayudan a entender también el punto donde estamos. Todo ello se desarrolló en un tiempo anterior, ciertamente, pero no ajeno, pues sin estas dinámicas que he descrito someramente, en las que tanto tuvieron que ver también los medios de comunicación, la historia sería otra. Para entender todos estos años, lo digo muchísimas veces, no basta con analizar a los políticos o entender el porqué de la actuación de un partido político o de un político en concreto. Creo que hay que reflexionar muy profundamente sobre la sociedad catalana en su totalidad. En definitiva, y con esto termino, no me quiero alargar más, quiero terminar con cuatro ideas, cuatro reflexiones positivas que creo que son buenas conclusiones del libro y para aquellos que no lo hayáis leído creo que también pueden ser una buena percha de enganche para iniciar su lectura. En primer lugar, recomponer consensos es posible. Creo que eso lo transmite el libro. En segundo lugar, hay que resistirse a ser prisionero de los propios fanáticos. Y eso interpela muy principalmente a los partidos políticos,
pero no solo. En tercer lugar, hay que volver a la política empática y a la política del valor de las ideas, para desterrar precisamente el exceso del tacticismo. Hay demasiado tacticismo. Y en cuarto lugar, y última, la elegancia, la cortesía, el respeto, la educación, creo que son un tesoro del periodismo, que Màrius Carol encarna de una manera ejemplar, pero también es un tesoro para la política y sobre todo para la convivencia en sociedad. Y por tanto, creo que debemos quedar con eso e intentar que nos acompañen también en nuestras acciones, en nuestra cotidianidad, esa elegancia, ese respeto, esa cortesía de la que Màrius pues, nos da lecciones en sus artículos y hoy en este libro. Muchas gracias. Y perdón, porque como ha dicho Emili Rosales, el editor, me tendré que ausentar, pero espero después recuperar las intervenciones y siento mucho no poder participar en la tertulia posterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia y muchísimas gracias especialmente a Màrius por haberme invitado a participar en la presentación de su libro en Madrid. Como él mismo explica en el libro, nos conocemos desde hace muchos años, coincidimos en la redacción del País en los años 80 y nos volvimos a encontrar, él marchó primero a La Vanguardia y yo al cabo de un tiempo nos volvimos a encontrar en La Vanguardia en los años 90, donde compartimos la experiencia de los Juegos Olímpicos y todas las mutaciones que sufrió Barcelona en aquellos años, que visto ahora con perspectiva pues es el recuerdo de un tiempo feliz, claramente. Y un tiempo repleto de muchas evocaciones para el presente. En 2013, diciembre, si no recuerdo mal, Màrius se convirtió en mi director en La Vanguardia. Yo estaba en Roma, cogí el avión, vamos a ver qué pasa. Y Màrius me dijo, sí, sigues en Madrid. Y hoy quiero agradecérselo, aquí en este acto. Quiero agradecerle varias cosas. Quiero agradecerle en primer lugar su trabajo, que era muy difícil en el momento en que cogió la dirección del diario, y ha sido muy difícil durante estos años. Y que es un trabajo que, en primer lugar, yo creo que ha sido beneficioso para la sociedad catalana, porque La Vanguardia ha seguido desempeñando durante estos años un papel, yo pienso, muy importante de rótula de la opinión pública en Cataluña. La Vanguardia es muy difícil de escribir. Se han escrito bastantes libros, y hay una producción constante de libros que tienen como referencia última La Vanguardia. Yo diría que en ocasiones es una singular mezcla entre el Vaticano, el Kremlin y el Ateneo barcelonés en algunos momentos, ¿no? Depende de los momentos, de la hora del día y incluso de la luz, de la luz natural, según sea la temporada del año y las circunstancias políticas que lo acompañan, sobre todo este último factor, ¿no? Aquellos eran años difíciles para el diario, difíciles, de navegación muy difícil, y Màrius ha contribuido de una manera decisiva a que el diario no se estrellase contra las rocas durante este periodo de tiempo. Y no solo ello ha sido muy beneficioso para La Vanguardia, sino pienso que ha sido beneficioso también para la sociedad catalana. También quiero agradecerle su estilo, que queda bien demostrado. Cada persona escribe según cómo es y su estilo queda bien demostrado en el libro. Porque yo he conocido 4 directores de La Vanguardia. Màrius es el que ha tenido una actitud más abierta con la redacción. Y en estos años complicados, esta virtud, este método de trabajo, este espíritu, ha sido muy importante.
mucho más importante de lo que pueda parecer. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar por un motivo, porque si la sociedad catalana ha sufrido divisiones importantes, nada nos induciría a pensar de que La Vanguardia vivía, la redacción de La Vanguardia vivía al margen de las divisiones de criterio y las divisiones emocionales que se producían en la sociedad catalana. Es decir, que era una redacción que se podía haber partido en dos. Y si una redacción se parte en dos, tenemos un problema. El problema que tenemos fuera pasa a ser también el problema de dentro. Y he de decir que Màrius contribuyó con sabiduría a evitar que eso ocurriese. Es verdad que en esta mezcla del Vaticano, el Kremlin y el Ateneu barcelonés hay una cultura interna que contribuye casi de una forma instintiva a modular las tensiones, los puntos de vista discrepantes. Existe a lo largo de 140 años, se ha creado una cierta cultura de la vanguardia, pero hay que saberla interpretar. El que lleva la batuta es conocer bien la partitura para interpretarla. Yo creo que él la interpretó muy bien en el sentido de que ayudó a modular las tensiones que podían haber cristalizado en factores de división y de antagonismo en el interior de la redacción. En un momento, atención, que nosotros teníamos, pues, a diario recibíamos pues, mensajes de suscriptores que se querían dar de baja porque éramos demasiado unionistas y otros que se querían dar de baja porque nos consideraban demasiado soberanistas. No estoy descubriendo algo nuevo, porque esta es una dinámica perfectamente conocida por todos. Cuando una situación se polariza extraordinariamente, pues quien ocupa una posición central pues sufre tirones por ambos lados, ¿no? Esto es importante, esto ahora está superado, pero había que superarlo. Y quien llevaba el timón era él en aquellos años. Quiero agradecerle la confianza en el equipo de Madrid. Claro, la redacción en Madrid de La Vanguardia, sobre todo en periodos convulsos políticamente, es un punto delicado, porque la redacción de Madrid, de alguna manera, manufactura una parte de la información, podríamos decir, sensible del periódico, tanto en lo que se refiere a la información política como puede referirse también a la información económica. Y quiero agradecerle la confianza que él tuvo, no solo en mi persona, durante estos años, sino la confianza que tuvo con todos los periodistas que integrábamos, 15, 17 periodistas que integramos la redacción de La Vanguardia en Madrid, ya digo, en un periodo muy complejo. Màrius escribe muy bien, escribe de una manera feliz, esto es muy importante, y el libro consigue transmitir con mucha frescura situaciones, capítulos, momentos que yo sé que algunos de ellos tampoco los vivió con la alegría y con la bonomía con los que los cuenta en su libro. Y por último, aunque no lo último, sí quisiera también hacer una reflexión corta, pues mi punto de vista sobre el papel de La Vanguardia durante estos años complicados de Cataluña, ¿no? La Vanguardia, desde que se convirtió en un diario importante, influyente en la sociedad catalana a principios del siglo XX, como dijo su director en los años 30, casi él ha procurado ser siempre más un espejo que un foco, ¿no? Un espejo en el que la sociedad se veía reflejada. Todo un espejo lo más límpido posible, es decir, que todos los detalles, todos los matices quedasen reflejados. Más que un foco, porque él cuando decía lo del foco se refería más que un factor orientador que dice en cada momento lo que hay que hacer, ¿no? Esta es una característica del periódico que ha atravesado el siglo y que en buena medida ayuda a entender pues, el hecho de que La Vanguardia hoy sea un diario que está en forma, que lidera la audiencia en Cataluña y está liderando en estos momentos la audiencia digital en España después de 140 años. Ahora bien, ha habido momentos muy complicados. Evidentemente, vamos a hacer elipsis de los 40 años de dictadura, que en sí mismos fueron muy complicados, y lo fueron realmente en términos objetivos para la propiedad del diario en varios momentos, pero estos últimos han sido especialmente complicados. Y yo, más bien, soy de la opinión, no de que haya habido dos vanguardias en este periodo, sino que ha habido
que La Vanguardia ha tenido modulaciones distintas en este periodo, orientadas a intentar obtener el reflejo de una sociedad que se estaba tensionando. Y es posible que en algún momento el cristal, el espejo haya tenido alguna curvatura que se tenía que corregir. Pero en todo caso, el sistema óptico buscaba siempre el reflejo de la realidad. En este tiempo, son más de 10 años, yo creo que La Vanguardia ha hecho algunas advertencias en forma editorial. Lo bueno es que no le han hecho caso, lo bueno en términos históricos, porque se desmiente la idea del diario Foco que dice lo que hay que hacer y que da órdenes, ¿no? Y lo bueno es porque ha cumplido su papel. El libro lo explica, es una conversación de Marius con el editor, en un momento dado, que el editor le dice: hemos de tomar una posición de la que no nos podamos avergonzar dentro de unos años, ¿no? Cuando el Estatuto entró en crisis, en el proceso del Tribunal Constitucional, 2006-2010, La Vanguardia efectuó una advertencia en forma editorial, que creo que en su 95%, y yo particularmente diría que en su 100%, es hoy vigente y perfectamente comprensible. Una editorial en la que no se apelaba a ningún frente independentista, ni se apelaba a ninguna reacción de carácter soberanista, sino que se apelaba a la defensa de la autonomía de Cataluña, en los términos que quedaba plasmado en el proyecto estatutario. Y, en todo caso, se apuntaba o se esbozaba la idea de un frente común autonomista para defender el Estatuto de Cataluña. Uno de los problemas que ha habido estos años en Cataluña es que esta línea no se siguió, porque la defensa del Estatut, la defensa de la autonomía en los términos planteados en el proceso de 2006, exigía la unidad de todos los partidos políticos y que ninguna fuerza política fuese excluida. Y en el momento en que se hace el planteamiento del referéndum, el planteamiento del pronunciamiento sobre la soberanía, es evidente que el frente a favor de la defensa de la autonomía del Estatuto del 2006 queda roto. Y a partir de aquí viene todo. A partir de aquí viene todo. Y yo en este sentido, pues, quiero un poco, no reivindicar, pero sí recordar que en aquel momento pienso que La Vanguardia efectuó una advertencia importante. Y después ha habido otras, que Marius las recuerda en el libro. Septiembre de 2007 y sobre todo, de una manera muy especial, en el aciago mes de octubre de 2017, cuando el país se ve abocado a unas decisiones que nosotros veíamos venir con angustia y de las que advertimos, sobre todo en los momentos más cruciales, de que no se debían adoptar. Entre ellas, pues, el momento en que La Vanguardia pide de una manera explícita al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque elecciones y no dé el paso que en aquel momento fatalmente parecía el gobierno de Cataluña abocado a dar y que finalmente, por circunstancias sobre las que ya se ha escrito mucho, pues se acabó dando, ¿no? Quiero decir esto porque efectivamente no nos hicieron caso, pero la historia creo que reconocerá que dijimos lo que teníamos que decir. Y pienso que gracias al trabajo de Marius, gracias al trabajo de la redacción, evidentemente, gracias a la labor del editor y a su templanza en los momentos más complicados, La Vanguardia no solo no se ha estrellado contra las rocas durante este periodo de tiempo, sino que hoy se halla en una posición editorial reforzada. Y, en fin, y hoy tenemos el orgullo de tener aquí al director que la ha dirigido durante esto de tiempo y que puede tener la franqueza y la serenidad de explicar cuál es su experiencia. Nada más. Bueno, muchas gracias a Meritxell Batet y a Enric Juliana y a todos ustedes por compartir este momento feliz que es, digamos, la presentación de un libro que lleva muy pocos días en librerías y que además, en fin, me dicen que
que va más que aceptablemente bien. ¿Por qué he querido escribir este libro? Es una cosa que yo quería escribir algo de lo que había sido mi paso por la dirección de La Vanguardia. No son unas memorias porque todavía no tocan, las memorias necesitan más distancia en el tiempo, pero sí que quería reivindicar no mi papel, sino cómo una redacción ha sido capaz de resistir uno de los momentos más difíciles de la historia de Cataluña y de España, ¿no? Y cómo lo ha hecho sin insultar, sin reñir a nadie, o como mínimo, no directamente, pero sí situando, digamos, el grado de reflexión suficiente en un momento y en una realidad donde las emociones se desbordaron. La verdad es que yo enseguida vi que eso iba a ser complicado, porque todavía no había pasado 24 horas como director, es más, no había empezado a ejercer como director y me encontré con dos detalles como para decir, oye, ¿y si lo dejamos? Una primera cuestión es que al poco de saberse que iba a ser nombrado director, hubo dos personas que llamaron al despacho de Javier Godó y le dijeron, no, hombre, no, pues si ya está bien el director que tenemos, no cambiéis nada, si no tenéis que tocar nada. Es curioso porque son dos personas que dices, tienen algo en común, no he sabido encontrar demasiadas cosas. Uno es Jorge Fernández Díaz, que era ministro de Interior, y el otro era Artur Mas, que era presidente de la Generalitat. Es decir, era el yin y el yang de la vida catalana. Bueno, pues estas cosas pasan. Y tú, pensando, hombre, yo tengo, en fin, no sé, tengo todo el derecho a intentar abrir una nueva etapa en el diario. Y la segunda cosa es, claro, era mi primer día como director, me levanté temprano, a las 8, estaba en la ducha, en fin, estaba absolutamente desnudo y sonó el teléfono, ¿no? Y con la toalla, como pude y tal, cogí el teléfono y me dijeron, es Cataluña Radio, es que Mónica Terribas quiere felicitarte. Digo, se lo agradezco, pero es que yo no, es que yo, ¿qué voy a contar? Si no he empezado a ejercer de director, o sea, los directores estamos ya tenemos nuestro medio para explicar un poco lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y me dijeron, no, pues solo felicitar, solo felicitar. Bueno, y mientras iba chorreando, Mónica me dice, felicidades, Marius. Muchas gracias, muy amable. Dice, ¿es verdad que a ti te ha nombrado el rey de España? Y en aquel momento se me cayó la toalla. Hay cosas en esta vida que piensas, eso no va a ir bien, no va a ir bien. Es decir, todavía no te has estrenado y ya te has metido en jardines que no tocaban y hay personas dispares que consideran que no, seguramente no eres la persona para dirigir este momento tan complejo de la historia de Cataluña. Pero yo creía, aparte de que, en fin, uno tiene también su autoestima, pero sobre todo creía que La Vanguardia tenía una gran ventaja, tenía una gran redacción. Y este libro, sobre todo, está dedicado a esta redacción y a una gente. Yo fiché a algunos colaboradores para intentar equilibrar editorialmente el diario. Pero fiché muy poca gente, fiché muy pocos periodistas. No pude fichar el primero hasta al cabo de bastante tiempo, ¿no? Pero con el equipo que teníamos yo sabía un poco lo que ha pasado a Koeman, ¿no? Es decir, oiga, entre la gente que tenemos de la cantera y la gente, digamos, y los piqués de la casa, vamos a tirar esto adelante. Y para mí ha sido una satisfacción trabajar con la redacción de La Vanguardia y poder coger el teléfono cuando me iba y pensar, Enric, ahora llamas, pues ya me iba y tal, y me está esperando mi mujer a cenar. Y aquel rato que yo hablaba con Enric era, digamos, relajante, en el sentido que Enric era un poco como Pepito Grillo, ¿no? Es decir, introducía estos elementos de sentido común. Yo soy, es verdad, soy muy elegante, en fin, intento ser muy prudente y estas cosas, como ha dicho Meritxell Batet, que prácticamente me ha hecho enrajecer. Pero también soy un sanguíneo colérico, o sea, hay momentos en que sale lo peor de mí, en fin, ajustadamente, pero sale lo peor de mí. Y estas
en esta hora tonta de 10:30, 11 de la noche, en la llamada de Enric Juliana que le decía, ¿pero ya se acaba el artículo? Sí, no, ya está, Màrius, pero no te preocupes. Pero eso me ha ayudado, digamos, a ir pasando las páginas de estos 2.190 días en que he sido director, ¿no? Decía una persona que conocí bien, Rafael Espotorno, que fue primero secretario general de la Casa del Rey y más tarde jefe de la Casa del Rey, que cuando él era, en los años 90, cuando era secretario general, dice, entonces había días buenos y días malos. Cuando después pasé a ser jefe de la Casa del Rey, en este periodo final de Juan Carlos I, dice, cambió absolutamente porque había días malos y días peores. Y esta frase que me dijo, yo me di cuenta lo que quería decir después de los 2.190 días que pasé como director. Me dirán, hombre, ¿tan mal lo pasaste? Hombre, lo pasé mal, lo que pasa es que fui tremendamente feliz, porque ejercí la mejor de las profesiones del mundo, que es el periodismo, pero la ejercí, como dice García Márquez. García Márquez dice, se sufre como un perro, pero no hay un oficio mejor. Y puedo decirles que no hay un oficio mejor, pero también creo que sufrí como un perro. ¿El sufrimiento en qué consiste? Consiste en que no tan solo, digamos, estamos haciendo un diario cada día, sino te sentías, por lo que tiene el periódico de servicio público, con la responsabilidad de ayudar a que no se nos, a que el Titanic no se nos fuera contra la mole de hielo, ¿no? Y veíamos que la mole de hielo se nos acercaba, ¿no? Y creo que hemos intentado, como mínimo, advertir al poder político de lo que se ha hecho mal. Y hemos intentado ser este espacio de diálogo. Y hoy, que los tiempos son otros, no excesivamente mejores, y tenemos otros problemas que han ocupado los que en su día ocupó el Procés, temas sanitarios, temas de salud pública, etcétera, que les voy a contar. Creo que hemos conseguido preservar La Vanguardia como este espacio de encuentro. En Cataluña no hay tantos espacios de encuentro como para que podamos poner en valor La Vanguardia. La Vanguardia, en el fondo, hoy, incluso aquellos que nos atacaban, hoy nos piden que les dejemos hacer una tribuna, expresarse en sus páginas, etcétera, etcétera. Con lo cual quiere decir que seguramente la realidad demuestra que no lo hicimos tan mal. Y hoy el libro empieza con una cita. A mí me dicen que, en fin, soy un coleccionista de citas, pero como en la vida no he sabido coleccionar nada, en fin, ni cromos de pequeño, pues como mínimo he coleccionado citas. Y esta me encanta, es de un mal tipo, el Ciudadano Kane, no es precisamente un buen tipo. El Ciudadano Kane, como ustedes saben, era el alter ego de Hearst, uno de los grandes emperadores del periodismo, que en un momento dado dice durante la película, por boca de Orson Welles, hace 6 años estaba delante del edificio del Chronicle mirando a los mejores periodistas del mundo, como un niño delante de una confitería, y por fin los tengo todos conmigo. Cuando yo finalmente me senté en la silla del director de La Vanguardia, yo tuve esta sensación, ¿no?, de estar ante esta confitería, y sentirte, digamos, que podía tener a un equipo extraordinario de profesionales para intentar abordar uno de los momentos más difíciles de la historia. No fue fácil ocupar la silla, porque la silla estaba ocupada y el director que se iba no se acababa de ir, cosa que no es nueva. Yo he acompañado incluso a otros directores, no citaré nombres, van a no ser desagradable, acompañar hasta la puerta para decir, es que ya está, y cuesta, o sea, cuesta. Por eso yo me planteé, el día que no seas director, primero, vas a dejar el mismo día, digamos, que dejes de ser director, dejarás, aunque se te queden 4 libros de más en el despacho, dejarás el despacho expedito. Y sobre todo, digamos, lo harás con la máxima dignidad posible, que es lo que he intentado. Yo tuve que esperar unos cuantos días a que quedara desocupada la dirección.
Y me fue bien, porque me situé en medio de la redacción y estuve 8 o 10 días trabajando, y la gente veía al director, digamos, arremangándose y trabajando y moviendo papeles y tal, en medio del espacio donde deberían estar todos los redactores, más que en su despacho, que es en la redacción. El despacho, cuando lo ocupé, había un ficus que estaba fatal. Pues descuidaron el ficus. Yo creo que era tanta la intensidad de la vida política que el ficus quedó. Y cuando me fui, el ficus estaba relativamente bien. Tampoco les voy a decir que el ficus esté como para, en fin, para echar flores, pero está aceptablemente bien. O sea, y luego, una cosa que me fascinó, y lo digo en el libro, había una caja fuerte como las del Far West. Yo pensé, ¿qué habrá en esta caja fuerte? ¿No? Entonces pregunté a las secretarias, ¿qué tenía el otro en la caja fuerte? ¿Tenía algo, algún, no sé, algún secreto? Algún... Y me dijeron, uy, esto es muy complicado, con lo cual pensé que, en fin, nada, no... Y en los 6 años y medio que fui director, nunca puse nada a la caja fuerte, con lo cual pensé, hay poca mística, ¿no? Debería haber, no sé, debería haber sido un poco más misterioso, ¿no? Pero yo entiendo el periodismo con menos misterio. Entiendo el periodismo como un trabajo en equipo. Y claro, en la caja fuerte acabaron una promoción de Tupperwares que regaló La Vanguardia y que las secretarias me pidieron si podían ponerlos allí mientras no se los llevaban a casa. Y allí pues quedaron, el único secreto que había eran los Tupperwares de las secretarias. En estos años, desde finales de 1913 hasta 1 de marzo de 2020, en Cataluña ha sucedido todo. O sea, cualquier cosa que se les ocurra ha ocurrido en Cataluña. Por ejemplo, Pujol cayó a los infiernos, se hicieron 2 referéndums de autodeterminación, aunque tampoco muy serios, se proclamó la independencia durante unos minutitos, el rey, ya sé que el rey no pertenece a Cataluña, bueno, pertenece a Cataluña en la medida, digamos, que lo es de toda España. El rey abdicó, o sea, no estaban, o sea, también tiene que abdicar estos días el rey, no podía esperar un poco para abdicar, no. Hubo un atentado terrorista, un presidente del Barça fue a la cárcel, en fin, hubo un juicio a los que les cayeron 100 años a una serie de políticos catalanes. Ocurrieron demasiadas cosas, ocurrieron muchísimas cosas. Incluso lo del rey fue especial porque fuimos con el editor a ver al rey. El rey nos dijo, bueno, venid un día, pasar un día y saludáis. Juan Carlos nos recibió, debía ser el mes de febrero, a eso del caer la tarde, sobre las 6 y media. Estuvo muy cariñoso y dijo 2 cosas que a mí, las explica en el libro, yo creo que podía explicarlas porque además las 2 son, siendo importantes, ayudan a entender el personaje, ¿no? Ahora que parece que no está de moda, ¿no? Una de las cosas que me dijo es, a mí, él era consciente, digamos, de que su momento había pasado. Y Juan Carlos de Borbón me dice, a mí porque ya no me dejan, pero yo esto me veo capaz de arreglarlo. Esto era el contencioso Cataluña-España. Yo pensé, ahí, ¿qué se le habrá ocurrido? Dice, yo, si me dejaran, ¿ves este despacho que hay aquí al final? Yo encerraba a Rajoy y a Artur Mas y hasta que no me dieran un papel diciendo cómo lo arreglaban, cómo iban a solucionarlo, no los iba a dejar salir. Ustedes, no es la cosa más sofisticada que conozco, pero me parece que en las palabras del rey emérito había 2 cosas claves. Una, este es un problema que urge y es un problema que hay que resolverlo con el diálogo. Era la manera de decir el rey con esta modo de hablar muy directo y tal. Pero yo entendí que más allá, digamos, de la formulación concreta del
de lo que era su, en fin, lo que le hubiera costado, había esa voluntad que no se alcanzó porque la política no estuvo a la altura, ¿no? Y en un momento dado, no me digan por qué, yo dije una tontería. Es decir, yo a veces, en fin, hay ocasiones en que podía callarme y no me callo. Y le dije, y señor, y sobre todo, con la que está cayendo, no se os ocurra abdicar. Respuesta, no, hombre, no. No, hombre, no se me ha pasado por la cabeza. Y yo pensé, claro, ¿cómo se me va a pasar por la cabeza? Con lo cual, cuando José Antonio Zarzalejos filtra en el Confidencial el rey va a abdicar, digo, sí, hombre, sí, me lo ha dicho a mí que no. Con lo cual, tú también te das cuenta que hay veces en la vida que las cosas no las pueden prever ni aquellos que viven en los palacios ni aquellos que se sientan en los tronos, ¿no? Y yo explico, ¿no? Porque luego al final preguntas, intentas saber, ¿no? Y yo creo que él en su fuero interno hizo un último servicio, que es para salvar la institución en un momento que estaba muy, muy delicada. Abdica cuando, yo recuerdo que el propio rey me había dicho que la reina de Inglaterra en su día le dijo, en este oficio nuestro no se abdica, uno se muere en el ejercicio del cargo. Claro, y con la desventaja por parte de los herederos, que los Windsor no se mueren nunca, están rayando la inmortalidad, con lo cual, en fin, los relevos son lentos, pesados y a veces casi insoportables, ¿no? Pero les decía eso porque, hombre, ha habido días malos, ha habido días peores, pero han sido días muy enriquecedores, ¿no? Y que te sientes, caray, que estás viviendo momentos claves de la historia de tu país. Hay uno que yo lo he puesto porque en algunos momentos el lector puede pensar, bueno, pero Màrius, ¿qué está haciendo? ¿Está jugando a hacer política? A mí, primero, tengo perfectamente claro cuál es mi profesión, no me gusta enredar, pero sí que hay momentos en que, aunque yo siempre pensé, bueno, esto es una guerra de trincheras y tú tienes que ser un casco azul, que ustedes saben que son los primeros que mueren. Las guerras no mueren los de las trincheras porque van protegidos hasta el cogote, ¿no? Sino los pobres que intentan hacer de fuerza de interposición son los que acaban teniendo más problemas. Y en algunos momentos yo intenté ayudar, pero lo justo, aquello lo mínimamente necesario cuando tenías a lo mejor una información que podía ayudar a serenar. No he intentado hacer gran cosa más que esta. Pero hay un momento que es el día 26 de octubre del 2017, el día antes de aquella proclamación de independencia, que por la mañana nosotros damos la noticia, antes que nadie, de que después de una noche larga, turbulenta, etcétera, las fuerzas independentistas deciden finalmente que hay elecciones y damos la noticia. Y en la redacción se produce una explosión de felicidad. La redacción es como la sociedad catalana, hay de todo, hay independentistas y no independentistas. En fin, a mí me estaban diciendo me estaba diciendo el gobierno de España que no había, la semana antes del 1 de octubre, que no había urnas, y una de mis secretarias luego me enteré que era una suplente y tenían escondidas en su casa no sé cuántas. Bueno, la vida es eso, ¿no? O sea, la vida está llena de paradojas. Y una de estas paradojas es que, caray, a las 10 de la mañana damos la noticia de que nos vamos a volver a contar, no vamos a hacer locuras y ya veremos por dónde va a salir el sol. A mí me llama el jefe de prensa, Pere Martí, me llama el jefe de prensa de Puigdemont y me dice, oye, nos tenéis que ayudar. Digo, ¿en qué? No, que como va a haber elecciones y tal, no sé qué, el presidente va a hacer un discurso, ya tiene el borrador, diciendo que no quiere dividir la sociedad catalana y que por eso vamos a las elecciones. Digo, oye, pero si es el editorial de La Vanguardia, es decir, lea el editorial de La Vanguardia, está, ¿cómo nos vamos a ayudar? Pero si estamos en eso, esa es, digamos, la opción del diario. Bueno, entonces seguro que sí, os apoyaremos. Pasa el rato y vuelve a llamar Pere Martí y me dice, eso se está complicando.
Digo, no, hombre, oye, no, por favor, no hagáis... No. Me dice, y tienes que hacerme un favor. Digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Dice, llama por favor al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y dile que no aplique el 155. Digo, oye, un momento. Si me pides una editorial para mañana, yo te lo voy a hacer. Oye, yo intentar solucionar los problemas de la política ni me corresponde, ni tengo por qué asumir esta responsabilidad. Es decir, me estás haciendo sentir mal como persona. Primero porque yo no voy a convencer a Mariano Rajoy, pero es que además, digo, lo que sí que creo es que si Carles Puigdemont llama a Mariano Rajoy, no se aplicará el 155. Ya veremos la fórmula, pero dile a Puigdemont, por favor, le doy mi palabra, que estoy absolutamente convencido de que esto lo arreglamos, pero tiene que llamar él, no tiene que llamar el jefe de gabinete. ¿Quién llamó? El jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Rius, llamó al jefe de gabinete, Moragas, y el resultado fue que, en fin, la conversación ni fue ni lo suficientemente amable ni lo suficientemente inteligente como para que de aquella conversación saliera una brizna de esperanza, ¿no? Pero son esos momentos que dices, ostras, yo intento ser un periodista que explique los hechos, esto de Gaziel, el poner el espejo, el foco en un momento dado, y en un momento dado, caray, te sientes violentado por la política, ¿no? Hice lo que creía, pero siempre me ha quedado un poco la sensación de decir, se podía haber hecho más, pero estoy muy tranquilo como actué y creo que los periodistas, en el momento en que cruzamos digamos, las líneas rojas, dejamos de ejercer nuestro oficio, ¿no? Yo creo que este tiempo que me ha tocado vivir ha sido un tiempo extraordinariamente complejo. En el libro se habla mucho de política, porque la política ha dominado mucho la actualidad de los días. Me hubiera gustado más también hablar de cosas que nos pasaron en el terreno, por ejemplo, de la cultura, que veo Juan Cruz, que, en fin, que me inspira siempre. Él fue, Juan Cruz, aparte de que es un gran amigo, cuando yo fui a trabajar al País, en fin, formaba parte de la redacción de Barcelona y a los jefecillos de la redacción de Barcelona nos llevaron para explicarnos cómo funcionaban los ordenadores, estas cosas. Entonces empezaba a ver en las redacciones ordenadores en lugar de máquinas de escribir, etcétera, y había toda una tecnología que teníamos que hacer nuestra, y a mí me pusieron a las órdenes de Juan Cruz, y estuve a punto de abandonar el oficio porque trabajaba 18 horas cada día. Yo pensé, no puede ser, esto del País acabará con mi salud. Bromas aparte, aprendí mucho y sobre todo, digamos, aprendí que aquel jefe que yo tenía un día podría ser mi amigo y me siento orgulloso de esta amistad. Les decía todo esto, no sé por qué, pero, sí, porque me hubiera gustado hablar más en el libro de cultura, pero bueno, ya haremos otro libro. Por ejemplo, se me murió García Márquez, que es como si te muere alguien de la familia. A mí me pasa una cosa, en este libro salen restaurantes, y yo me doy cuenta que salen muchos restaurantes, que se puede hacer una guía, no Michelin, sino Marius Carol, de donde se puede comer razonablemente bien en Barcelona. Incluso le dije a mi editor, a Emili, oye, me he pasado con los restaurantes. Y me dijo, no te equivoques, o sea, la ventaja de los restaurantes es que te da credibilidad, o sea, porque no es lo mismo decir que has estado con Pedro Sánchez o con Artur Mas o no sé qué, en el Gacho, tal, que no decir en un restaurante del Ensanche, ¿no? Como aquello que decían el periodismo malo de mis inicios. Dice, se reunieron ayer en un céntrico hotel de la ciudad, que todo el mundo sabía que era el Ritz, es decir, el céntrico hotel de la ciudad, ¿no? Pues yo creo, bueno, está bien saber por dónde se maneja la política y dónde, no sé, me parece que es un pequeño guiño que aunque tiene esta parte más personal de decir, en fin, que la gente sabe los sitios donde más o menos me gusta ir a comer, pero que le da un punto de verosimilitud a todo lo que digo, ¿no? Y digo que, por ejemplo, el día que conocí a García Márquez, era un restaurante y lo saludé y pedí que me dedicara un libro.
que me fue a comprar un camarero en la librería al lado, estaba con una de las protagonistas de Noticias de un secuestro, y estaban comiendo en Barcelona. Yo, en fin, a la hora del postre, muy discretamente, me presenté y tal. Y entonces me pasó lo mejor que me ha pasado en la vida, que me dijo, no, si yo te leo, ya sé quién eres y tal, con lo cual, pensé, ya está, ya lo he hecho todo en esta vida. Y además me dedicó el libro diciendo para mi colega, o sea, si García Márquez me llama colega, estoy salvado ya, como mínimo a ojos de mis hijos. Voy acabando. Yo creo que este libro, lo del camarote del capitán, no quería, pero es muy difícil titular un libro sobre unos años, ¿no? Y no quería porque Cataluña está llena de metáforas náuticas. O sea, el único presidente de la Generalitat que se ha llevado a su despacho un timón de barco de su abuelo es Artur Mas. O sea, es raro, ¿no? El otro gran libro, yo creo, o el gran libro del procés, Lola García lo tituló El naufragio. Hostia, siempre, fijaos que siempre estamos dándole vueltas. Entonces, lo del camarote tiene la cosa esta de los hermanos Marx, que ya es un poco eso. Ha habido si no fuera porque al final hay dramas humanos detrás, ha sido un poco caótico todo eso. Ha sido un poco un momento, en fin, un momento mejorable de la historia de Cataluña. Pero el título me viene de las memorias de Juan Luis de Brián. Juan Luis de Brián cuenta en sus memorias que Jesús de la Serna, que era director de informaciones, el día que a Cebrián lo nombran director de informativos de Televisión Española, hay un momento, en fin, que él le da un calor y una entidad tremenda, que es cuando le dice, ahora tú sabes lo que es la soledad del capitán, porque el capitán come solo en el camarote. Y Cebrián cuenta eso como un mensaje, ¿no?, a la soledad, a lo que es el poder, ¿no?, cuando tú no puedes comunicar con nadie, este fuego interior que hay veces que te corroe, etc., ¿no? Y entonces yo pensé, hombre, claro que hay momentos de soledad, claro que hay momentos en que decides tú y nadie más que tú. Pero si tú tienes un equipo, si tú tienes un editor, si tú tienes una redacción con la que te sientes identificado, no estás nunca solo. Y el capitán en el camarote se sintió, no diré como en casa, porque como en casa no hay nada, pero se parece bastante. Con lo cual, digamos, yo no he tenido esta sensación de aislamiento, ¿eh? Me parecía que es lo peor que le puede pasar a un director, aislarse. Y poco más. Hay un director, Henry Grunwald, director del Times Magazine, que decía que los directores no tienen que estar más de 7 u 8 años. Y cuando leí la cita pensé, bueno, tampoco es que madures tanto, que te caigas un día del árbol, ¿no? Pero sí que es verdad que decía que pasa como con los corresponsales. Juliana, Enrique ha sido corresponsal, por ejemplo, en Roma. El corresponsal, cuando lo envías, allí dicen que 5 años hay que ser corresponsal, porque el primer año llegas, no te enteras de nada, pero todo te parece maravilloso, ¿eh? El segundo año empiezas ya a saber de qué va el asunto, ¿eh? Y caray, empiezas a hacer alguna crónica que dices, esto me ha quedado fantástico. El tercer año tú dominas la situación, ya sabes a quién tienes que llamar, cuáles son los contactos. El cuarto, y hay algún acto que te dicen de él y te dicen, si esto no tiene ningún interés. Y el quinto, cuando llaman desde la redacción, ya no se pone nadie. No es el caso de Juliana, pero es el caso de los corresponsales. En el caso del director, hombre, el director no tiene más remedio que, no puede decir que en fin, que no se encuentra bien, ¿no? O sea, tiene que estar al pie del cañón. Pero sí que es verdad que uno entra en rutinas, uno entra en dinámicas en las que no pierde la ilusión, pero sí pierde este carácter de novedad, ¿no? O sea, al principio todo te parece, cada día empieza desde cero, ¿no? Y es el momento en que hay que ir
hay que ir dejándolo. Con una ventaja, digamos, a mí, yo estaba entrando en una maravillosa edad de jubilación, con lo cual, digamos, nadie entendió ni que me habían puesto de patitas en la calle, ni que había hecho nada mal, sino Marius se nos ha hecho mayor, y esto es lógico, porque cuando uno se hace mayor, pues... pero además, yo tuve, iba a decir una suerte, pero esto no es una suerte para nadie, pero claro, yo salí por la puerta y el virus entró por la ventana. No lo olviden, es decir, esto era un mensaje de la naturaleza para decir, Marius, aquí un solo día más y eso va a ser un lío morrocotudo, que es lo que le ha tocado, digamos, pechar a Jordi Juan, mi sucesor, porque hemos tenido que reinventarnos todos, porque el teletrabajo es complicado en general, pero para un medio de comunicación ya ni les cuento, ¿no? Y, insisto, intenté que no me pasara como le pasó, por ejemplo, a un director de La Vanguardia, que es el que estuvo más años, de nombre que no voy a pronunciar, que fue nombrado en el año 39 en un Consejo de Ministros y fue cesado después de decir unas cosas horribles sobre los catalanes en 1960 en otro Consejo de Ministros. Este tipo fue cesado por Franco y seguía en la redacción. Y el padre del actual propietario, Carlos Godó, conde de Godó, no sabía cómo echarlo. Es decir, estaba echado, ya no por la propiedad, por Franco, por el dictador, y el tipo seguía dentro. Y con gran habilidad, Carlos Godó dijo, ningún problema, mañana a las 8 los pintores. Y le envió los pintores, montaron un tinglado allí en el despacho del director, los tíos pintando, y claro que el hombre cuando fue a entrar en su despacho iba goteando, además les dijo que gotee mucho, o sea, que tienen que gotear. Claro, aquel hombre se dio cuenta de que aquel despacho dejaba de ser ya un despacho donde podía ejercer sus funciones. Y aquí estoy. Hemos llegado al punto final y quiero, ya que he citado a los clásicos, Juan Cruz, por ejemplo, yo le he cogido a Juan Cruz una frase preciosa para acabar el libro. Hay un párrafo final, porque me parecía que acabara Juan Cruz, me parecía, en fin, que no tocaba, pero está a las puertas del final. La vida es la vida del periodismo. Cuando sea la muerte del periodismo, será la muerte de todas las muertes, la muerte de todas las vidas. La muerte de la vida será la muerte del periodismo. Nada que contar, vivir para no tener nada que contar. El infierno será ese agujero negro, ni una noticia, ni un niño recibiendo una noticia, nada. Pues no, pues seguirá habiendo periodismo mientras quieran los lectores. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, en fin, encantado, y si no, se da el duelo por despedido. O sea que... Muchas gracias.